Es lo único nuevo que usted tiene ahí. Esto es lo único nuevo, que es una definición de mecánica de y todo lo demás se supone que ya usted lo sabe. Y por eso es que se dan todos esos cursos de matemática en una formación académica de ingeniería, porque necesita la herramienta. Todo lo demás se supone que lo sabe. Desgraciadamente cada nueva generación que viene la siento como más floja con respecto a las anteriores. No sé por qué. ¿Vamos bien? El curso de mecánica de fluidos no es difícil, pero si no manejo la herramienta matemática, no quiero hablar mal de nadie, pero un mudo podrá ser abogado litigante. ¿Ah? Entonces aquí a veces tenemos discapacitados matemáticos que tienen a veces tenemos discapacitados matemáticos, no estoy hablando de discapacidades físicas, pero estoy haciendo una analogía. Okay. Quizás el mudo sea muy bueno escribiendo y conociendo las leyes, pero no las va a poder argumentar en un juicio. Okay. Tiene una limitación física. Pero acá estamos hablando de discapacidades matemáticas que no son limitaciones físicas, es otra cosa. Y en eso hay un chiste. Está Boston, en Boston hay dos universidades muy buenas. Está Massachusetts Institute of Technology, MIT, y está Harvard University. Harvard se conoce por sus egresados en el área de leyes y MIT por sus egresados en el área de ingeniería. Son sobresalientes en esas dos áreas. Así que allá, al igual que acá, hay una caja del supermercado que dice máximo 10 artículos, solo efectivo. Igual que aquí usted va al supermercado y dice máximo 10 artículos, solo efectivo. Y está esta persona con pinta de estudiante. ¿Cuál es la pinta típica de un estudiante gringo? T-shirt, jean, zapatilla. Y está esta persona con las carretillas del supermercado hasta la zapatilla en la caja rápida. Y llega el de atrás, oiga, ¿de dónde estudia? ¿En Harvard o en MIT? Dice, ¿por qué se le nota algo pinta de intelectual? Dice, no. Porque si estás en Harvard no sabes contar y si estás en MIT no sabes leer. Porque en cada área, ¿qué necesitas para leyes? ¿Dominar qué cosa? Las letras. ¿Qué necesitas para ingeniería? Dominar los números. Entonces él dice, si estás en Harvard no sabes contar y si estás en MIT no sabes leer. Pero, o peor aún, no sabes ni leer ni contar. Esa es una tremenda discapacidad. Y muchos me llegan aquí así, pero bueno, que le vamos a hacer. Seguimos con propiedades. Vamos a hablar de tensión superficial. Y véanse que uso la palabra tensión y ese término es confuso. ¿Por qué es confuso? Porque en mecánica de sólidos tenemos tensión y compresión. Y en mecánica de fluidos solamente tenemos compresión. Y se llama tensión. Pero al estar hablando de sólidos es una cosa, porque el esfuerzo normal es fuerza entre área. Esto es para sólidos. Pero en fluidos, vamos a ver cuál es la definición en fluidos. Y en fluidos vamos a tener una definición distinta de sólidos. Y este esfuerzo puede ser de tensión o de compresión.
Porque acuérdense que en fluidos presión es fuerza entre área, que es un esfuerzo normal de compresión. Así que como esto está limitado a compresión, nos quedó libre el término tensión. Pero digo, es desafortunado porque a veces usted confunde los sólidos con los fluidos y quiere aplicar las mismas definiciones de un sólido en un fluido. Y ya viene la cosa. Bien, ¿qué ocurre? Si usted tiene un líquido, ese líquido va a formar una interfase aquí, líquido-aire, por ejemplo. Esa interfase, cuando este sistema es abierto, recibe el nombre de superficie libre. Pero el sistema puede ser cerrado. Así que cuando es cerrado, ya a esa interfase no le damos el nombre de superficie libre, pero va a tener las mismas características. Esto es una interfase que recibe el nombre de superficie libre porque aquí vamos a tener presión atmosférica. Aquí vamos a tener una presión que puede ser mayor, menor a la presión. Así que esto es una interfase líquido-gas. Esto es una interfase líquido-aire y aquí hay presión atmosférica. Y cuando en la parte correspondiente a la parte gaseosa del fluido, la presión atmosférica, esa interfase recibe el nombre de superficie libre. En cualquiera de los dos casos, si usted está aquí en el líquido, hay moléculas por aquí. Y recuerde que en un sólido la concentración de moléculas es bien alta y la separación entre moléculas es pequeña. En un líquido la concentración de moléculas es intermedia y la separación entre moléculas es intermedia. Y en un gas la separación de moléculas es grande y la densidad es bajita. Así es que, desde el punto de vista molecular, se producen fuerzas de acción y reacción. Y las partículas están en equilibrio y este líquido está en reposo. Lo mismo acá, se producen fuerzas de acción y reacción. Y el gas está en reposo. Pero ¿qué pasa con una molécula aquí en la interfase? Por aquí tiene partículas de líquido y por acá tiene de gas. ¿Qué pasaría con las fuerzas de atracción molecular? ¿Estarían en reposo o no? Desde el punto de vista de las fuerzas de atracción intermolecular, no está en reposo. Y si no está en reposo, eso estaría en constante movimiento. Así que para que eso quede en movimiento, se desarrolla una fuerza adicional entre las moléculas de aquí. Entre ellas se agarran de la mano para no moverse y forman una membrana en la interfase. Y esa fuerza recibe el nombre de fuerza de tensión superficial. Porque una jala a la otra. Y cuando usted jala, a eso le llama tensión. Y cuando usted empuja, a eso le llama tensión. Entonces se jalan entre ellas para mantener el equilibrio. Entonces, esa fuerza de tensión superficial es igual a un coeficiente de tensión superficial por el perímetro. Si usted le hace un análisis a este coeficiente de tensión, es F entre L. Y véase, si usted le hace un análisis dimensional a este de aquí, ¿eso es qué cosa? No son iguales y desgraciadamente se usa el mismo nombre y el mismo símbolo. Pero este está reservado ¿para quién? Para sólido, y aquí no estamos hablando de sólido, estamos hablando de líquidos. Así es que el coeficiente de tensión superficial es newton entre metro, libras entre pie, en las unidades básicas del sistema inglés y del sistema métrico. Así que ¿dónde se manifiesta esa fuerza
entre ellas terminan agarrándose ¿de quién? Del sólido aquí. Terminan agarrándose de aquí. Y esas partículas se comportan como membrana y se jalaron entre ellas y se agarraron de la pared del recipiente y no hay movimiento. Y quedan en reposo. Entonces eso define un comportamiento típico que ustedes en los cursos de química tenían esta cosa. Ya estas cosas, ¿cómo le llamaban? Para usar un tubo de ensayo, un tubo capilar. El menisco. Y tenían meniscos cóncavos y meniscos convexos. Vamos. Si usted tiene una superficie y hay adhesión, el líquido, le echa una gota de líquido ahí, por ejemplo, llovió y la superficie del carro está sucia, el líquido se trata de adherir a la superficie metálica. Y este ángulo de aquí se le llama el ángulo de contacto, y ese ángulo, cuando hay adhesión va a variar entre 0 y medio. Pero a veces se produce el efecto contrario. Si la superficie del carro está encerada y llueve, ¿cómo quedan las gotas? Quedan así. Hay rechazo, a eso le llamamos la cohesión de las partículas de fluido entre sí. Y este es mi ángulo de contacto. Y si el ángulo de contacto está entre pi medio y pi, vamos a tener cohesión. El líquido no se quiere adherir, rechaza al sólido. Mientras que aquí el líquido se quiere agarrar del sólido y quedarse ahí. Entonces el ángulo de contacto, en la American Society of Testing of Materials ha hecho muchas pruebas entre distintos líquidos y distintos sólidos bajo diferentes condiciones, y ya tienen clasificados esos ángulos de contacto. Pues si tenemos esto, ocurre esto, y si ocurre esto, tenemos esto. El líquido se pega a las paredes del tubo y trata de subir. Y si tenemos esto, pasa esto. Véase, este es mi ángulo de contacto, y ahora este es mi ángulo de contacto. Entonces tenemos adhesión y cohesión, producto de esa propiedad que ocurre ¿a dónde? En la interfase líquido-gas. Líquido-gas en contacto con un sólido. Líquido-gas en contacto con un sólido. ¿Dónde se manifiesta esto en la naturaleza? En algo que le llamamos el ascenso capilar. Y todas las plantas llevan los nutrientes hasta la hojita más alta del árbol, sacando los nutrientes del suelo, extraen agua con nutrientes disueltos. ¿Y cómo llega eso hasta la última hojita? Por medio del ascenso capilar. Y el ascenso capilar es producto de la adhesión del líquido con los nutrientes disueltos a los vasos capilares del tronco del árbol. Sí, vamos a decir que tenemos lo siguiente. Pongo aquí un tubo capilar de diámetro D. ¿Y qué va a pasar con ese líquido si tiene adhesión? Va a subir. Vamos a exagerar un poco aquí. Y a esta distancia de aquí se le llama el ascenso capilar, y vamos a decir que conocemos eso, conocemos el ángulo de contacto y conocemos el coeficiente de tensión superficial. Y nos dicen, calcule el ascenso capilar en ese tubo.
profesor, Dígame. el coeficiente de tensión superficial está dado para cada uno de los fluidos existentes, ¿no? Sí, y es función también de la temperatura y de la presión. En las tablas atrás aparece las posiciones de temperatura normal, los coeficientes de tensión. Voy a ver si traigo una transparencia la próxima clase de las propiedades típicas, cómo aparecen atrás en los libros, ¿está bien? Porque muchos de ustedes no compran libros y entiendo por qué. Ajá. Usted agarra el libro y ve esa ecuación diferencial ahí, el problema que hicimos anteriormente, ¿qué se va a preguntar? ¿De dónde diablos salió esto? ¿Sí o no? Entonces yo he ido aquí con calma y he empezado a ir derivando las cosas para que ustedes, porque si usted ve eso ahí de pronto, dice, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió? Pero el libro de mecánica de fluidos asume que ya usted dio todos sus cursos de ecuaciones diferenciales, todos sus cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces resulta difícil leer esas cosas, especialmente cuando usted no tiene mucha destreza en relacionar lo que aprendió en otros cursos y aplicarlo más adelante. Bien. Así que esto ahora mismo está en reposo. Así que según las leyes de mecánica, cuando tenemos reposo, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Y a dónde hacemos la sumatoria de fuerzas? ¿En qué eje? ¿En qué eje? El eje Z. Este es mi eje Z. El eje vertical es el eje Z. Cuidado, porque 3 de cada 4 en el examen, cuando les pongo esto, me hacen suma de fuerzas en Y y a veces les salen todas cosas raras. Entonces, se usa un procedimiento muy elemental que dice: defina un volumen de control. Aísle un volumen de líquido, así que vamos a aislar este volumen de líquido aquí. Aislamos ese volumen de líquido. Eso se llama el volumen de control. Y cuando tomamos un volumen de control vamos a tener fuerzas externas o reacciones, fuerzas de cuerpo y fuerzas de superficie. Empezamos con lo más sencilla de todas, fuerzas de cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas de cuerpo? El peso del líquido ese. Vamos a decir que usted tenía la densidad relativa, así que la gama de líquido aquí es igual. S por... Si vean que el material se les acumule, el curso se pone feo. S por gamma sub 0, así que ya usted tiene. Así que el peso, esto aquí es igual. Peso específico aquí es igual. Peso entre volumen. Y si quiero peso, ¿qué tengo que hacer? El peso específico multiplicarlo por qué? Por el volumen. ¿Y cuál es el volumen de esto? ¿Vamos bien? Así que esa es la fuerza de cuerpo, el peso del líquido que aislé, el peso del líquido que está en mi volumen de control. Fuerzas de superficie son producidas por los esfuerzos. Y los esfuerzos pueden ser esfuerzos normales y esfuerzos cortantes. Aquí, si el fluido está en reposo, los esfuerzos cortantes son 0, porque solamente hay esfuerzos cortantes en un fluido real en movimiento, porque puede ser ideal en movimiento, pero en ideal no hay esfuerzo cortante. Así es que solamente tenemos esfuerzos normales. Y ese volumen de control, ¿cuántas superficies tiene? ¿Cuántas superficies tiene el volumen de control? 3. Esta cara de aquí arriba, esta cara de aquí abajo y la superficie lateral. ¿Qué pasa con la presión en la superficie lateral? Se cancela y no me interesa, porque solamente las fuerzas en la superficie lateral tienen componentes en qué ejes, X y Y, y solamente estoy analizando el eje Z. Entonces me queda esta fuerza de aquí y esta fuerza de acá. Así es que por aquí afuera la presión, ¿cuánto es? Atmosférica. Así que por aquí tenemos presión atmosférica multiplicada por el área, que es la fuerza de presión. Y por acá abajo tenemos una presión por el área
Y tengo que usar algunas cosas prestadas que vamos a demostrar más adelante cuando estemos hablando de hidrostática, que dice lo siguiente: en este punto la presión es igual en todas direcciones. Vamos a llamar aquí el líquido. Así que por aquí tenemos P atmosférica y por aquí tenemos la P en el líquido. Y dice que en un punto la presión es igual en todas direcciones, así que esto es igual a esto. Si esto no fuera igual a esto, ese punto no estaría en reposo. Y el segundo principio que tenemos que ver es que en un fluido en reposo, en un medio continuo, en un plano horizontal, la presión es constante. Así que ¿qué pasa con la presión en este punto y la presión en este punto? Son iguales. Por lo tanto, ¿qué pasa con esto y esto? Se cancela. Así es que, ¿quién produce el equilibrio? Una reacción. ¿Y dónde se produce la reacción? La tensión superficial, donde estas partículas aquí se agarran al sólido. Así que, ¿cuántas fuerzas de tensión superficial hay? ¿Una o dos? A veces hacen esto así. ¿Cuántas hay? ¿Una o dos? Una. No dos. Y esa fuerza de tensión superficial que va actuando en este ángulo de contacto Z va a ser el coeficiente de tensión superficial por el perímetro de contacto. ¿Cuál es el perímetro de contacto entre el líquido y el sólido? Entonces esta es la fuerza externa o reacción, fuerza de cuerpo, fuerza de superficie. Está en equilibrio, suma de fuerzas en Z igual a 0. ¿Vamos bien? Así es que usted tendría ahí que F coseno de Z, vamos a ponerle FTS, fuerza de tensión superficial por el coseno de Z, va a ser igual a W. O lo que es lo mismo, el coeficiente de tensión superficial pi por D por el coseno del ángulo de contacto va a ser igual a gamma por pi por D al cuadrado entre 4H. Este pi se nos fue con ese pi, un D se nos fue con un D y nos queda que 4 sigma por el coseno de Z entre gamma D es igual a H. Y ya tenemos el ascenso capilar. Y obsérvese que entre más chiquito es este diámetro, mayor va a ser el ascenso. Si usted quiere ver los pasos capilares de un tronco, tiene que meterlos en un microscopio prácticamente, porque a simple vista usted no los ve. Son extremadamente pequeños para que el líquido con los nutrientes pueda subir hasta la parte más alta del átomo. Así que la naturaleza usa este principio básico de mecánica de fluidos para el crecimiento de todas las plantas arriba del planeta. Obsérvese, antes de meterle el numerito a esto, ¿usted qué tiene que hacer con eso? Hacerle un análisis dimensional. 4 sigma coseno de Z entre gamma de H. Dimensiones de H, L. 4 carece de dimensiones. Sigma es FL a la menos 1, ya que es fuerza entre el perímetro. Coseno adimensional. Gamma es fuerza entre volumen y diámetro es L, así que ahí nos queda que esta F se nos va con esta F y nos queda aquí L a la menos 1, aquí L a la menos 2 y queda ahí L. Así que la ecuación es dimensionalmente. Aquí estamos hablando de adhesión. Pero ¿qué ocurriría si hubiera cohesión? A esto se le
llama la depresión capilar, el fluido no asciende en el tubo. Me serviría esta fórmula para calcular esta H. ¿Sí? Absolutamente sí. ¿Cuál es la diferencia del ángulo? Y aquí el coseno de un ángulo entre 0 y 90 grados va a ser ¿cómo? Positivo, y la H ¿cómo va a ser? Positiva. Y si usted tiene cohesión, el ángulo al estar entre pi medio y 90, el coseno de ese ángulo ¿cómo va a ser? Negativo. Y si la H le da negativa, significa que hay depresión. Así que no la tiene que derivar de nuevo. Le sirve. Y ahí definir el volumen de control ovoide. Pero la fórmula sigue siendo válida. Entonces a veces cuando uno deriva las cosas tiene que ver los alcances y las limitaciones. Porque a veces usted usa la fórmula y es válida para esto, pero no válida para aquello, y la derivó aquí, la quiere aplicar allá y ya no es válida. Y las suposiciones y todo lo demás que uno hace, así que es más fácil este volumen de control que ponerse a definir volúmenes de control aquí, porque aquí el volumen de control es prácticamente imaginario y uno trabaja con volúmenes reales y no con volúmenes imaginarios. Pero la fórmula sigue siendo válida porque esto de aquí me da un signo, y donde eso sea positivo es porque hay adhesión y vamos a tener ascenso, y si eso me da un signo negativo, entonces es porque hay cohesión y vamos a tener un descenso. Aquí tenemos un menisco cóncavo y acá vamos a tener un menisco convexo. ¿Ustedes sí vieron los meniscos en los cursos de química o se lo mencionaron? Sí. Bueno, aquí tiene la explicación técnica de por qué hay meniscos cóncavos y hay meniscos convexos. Por una propiedad del fluido que se llama tensión superficial y que se evalúa por medio de esta propiedad que se le llama coeficiente de tensión superficial. Así que usted necesita los coeficientes de tensión superficial y los ángulos de contacto para definir el comportamiento de ese líquido con respecto al sólido que compone el recipiente que contiene al sólido. ¿Okay? ¿Hay clases aquí o no? Vamos a extendernos unos 15 minutos más. Bien, para ir